En el tutorial de hoy veremos el módulo de reparaciones dentro de las aplicaciones de escritorio de Vistitok. A través de este módulo podremos controlar todo lo relativo a dar de alta una orden de reparación o intervención técnica, así como toda la gestión derivada de ella. Por ejemplo, podremos gestionar a través de históricos toda la información relativa a los elementos que son susceptibles de una intervención técnica o de un mantenimiento. Podremos generar y controlar las revisiones o mantenimientos periódicos que deben realizarse para esos objetos. Y podremos imputar tanto mano de obra como materiales a las órdenes de reparación, así como otro tipo de conceptos como pueden ser las dietas, el kilometraje, etc. Empezaremos inicialmente viendo la orden de reparación, ya que es el punto de partida del módulo. En primer lugar, aquí tenemos información básica sobre la propia intervención, como una breve descripción, su prioridad, quién es el cliente y quién es el pagador, ya que nos podemos encontrar en muchas ocasiones en que tenemos, por ejemplo, un cliente que es una central del cual dependen varias delegaciones, por lo tanto las reparaciones van siempre a nombre de las delegaciones, pero el pagador es siempre la central. A continuación tenemos los objetos a reparar. Hay que destacar que no es obligatorio trabajar con este tipo de elementos, aunque sí es altamente recomendable, ya que al tener creados objetos a reparar, podemos identificar de forma automática si los elementos están en garantía o no. Aún así, podemos generar perfectamente órdenes de reparación que no lleven objeto a reparar. En la parte inferior podremos indicar el recurso que previsiblemente realizará dicha reparación, pudiendo ver su ocupación. Esta ocupación la podemos ver por día, por semana laboral, por mes. Además, podríamos ver también la ocupación de todos los técnicos, podríamos verlo también en diagrama de Gantt o incluso a través de un mapa que nos indicará por día y franja horaria qué operarios están disponibles en cada momento. La siguiente solapa nos permite conocer información relativa a los costes y beneficios derivados de la reparación. Hay que destacar que estas ventanas son configurables por usuario dentro de la aplicación y por lo tanto podemos definir qué usuarios accederán a estos datos y cuáles no. En la parte inferior podemos vincular cualquier tipo de documento externo a la aplicación, en este caso, por ejemplo, una ficha técnica, pero podría ser cualquier otro tipo de documento. Y podemos también establecer fases para la reparación. Estas fases pueden ya predefinirse en la aplicación según el tipo de reparación que vayamos a realizar, pudiendo indicar también la duración de cada fase. Esto nos permitirá posteriormente realizar planificaciones de las reparaciones. En la solapa de previstos es donde introducimos la información tanto de recursos como de materiales que previsiblemente se van a utilizar en esta reparación. Es una estimación de tiempos, los datos reales, el tiempo realmente dedicado se introducirá en la solapa de utilizados. Aquí es donde vemos quién es el operario en concreto. Vemos el tiempo que ha dedicado, pudiendo indicarlo incluso por fase, y también vemos imputados otros tipos de concepto como el kilometraje o las dietas. Podemos también imputar tiempo de maquinaria. En la parte inferior de los artículos lo que tenemos es el material que ha sido usado durante esta intervención y por lo tanto se ha generado una salida de este material del stock. El último campo nos permite predefinir cómo se va a facturar cada elemento. Hay que destacar que en la aplicación se puede ya configurar por defecto cómo se va a comportar este campo cuando trabajamos con elementos que están en garantía. Lo que tenemos delante es lo que comúnmente se llamaría un parte de horas, de manera que podríamos indicarle al cliente que nos lo firme, podríamos incluso hacer que lo firmara en la propia aplicación e imprimirlo en un parte de horas, según el formato de impresión que tengamos predefinido en la aplicación. Cualquier formato de impresión de la aplicación se podrá imprimir directamente o exportar a otro tipo de herramientas ofimáticas como Word, Excel, PDF o enviarlo directamente por correo electrónico al cliente, desde la propia aplicación. Otra posibilidad es que firme la totalidad de la reparación, sería el mismo funcionamiento, solo que en este caso lo imprimiríamos a través de la orden completa, con las mismas posibilidades que comentábamos anteriormente. Desde la reparación podemos generar cualquier tipo de documento de venta. Si generamos presupuestos o pedidos, la información saldrá de la solapa de previstos, mientras que si generamos albaranes, facturas o tickets, la información saldrá de la solapa de utilizados. En cualquier caso, todos los documentos quedarán visibles y accesibles desde la solapa de documentos. Desde aquí podemos ver el detalle en la parte inferior y podemos navegar al documento con doble clic.
En el caso de los presupuestos o los pedidos, el circuito se podía realizar al revés, es decir, podríamos generar simplemente un presupuesto y desde aquí generar posteriormente la orden de reparación. Disponemos de una agenda vinculada a la reparación donde podríamos registrar todas las acciones vinculadas a dicha reparación. Incluso nos podría servir para reflejar no conformidades y llevar un pequeño control de calidad. Desde esta agenda podemos enviar correos electrónicos o SMS tanto al cliente como al agente vinculado del contacto. Esto nos puede resultar de utilidad, por ejemplo, si queremos avisar al cliente de que la reparación ha sido finalizada y puede venir a recoger el elemento. También disponemos de un calendario que no es más que otra forma de visualizar la ocupación que veíamos anteriormente. La podemos visualizar por día, semana y mes. Podemos también establecer categorías, es decir, una clasificación de las reparaciones que posteriormente podremos utilizar para realizar filtrados. Y podemos asignar una o varias fotografías a dicha reparación. Esto nos puede resultar de utilidad si queremos dejar constancia de cómo nos está entregando el cliente el elemento a reparar. Volviendo a los objetos a reparar, comentábamos inicialmente que no es obligatorio, pero sí es muy recomendable, ya que nos permite crear cualquier elemento susceptible de una reparación o de un mantenimiento y por lo tanto tener toda la información y todo el histórico de reparaciones en un único sitio. Aquí tendremos información básica del elemento como quién es el propietario, su fecha de alta, sus fechas de garantía. Podemos también indicarle el tipo de objeto a reparar, es decir, puedo crear una clasificación de elementos que no solo me va a permitir realizar filtrados en la aplicación, sino que me va a permitir definir los mantenimientos o revisiones de este tipo de elementos. Por ejemplo, para los equipos está establecido que hay que hacer una revisión cada 3 meses y otra anual. Para las redes, por ejemplo, una cada 6 meses y otra anual. Es en lo que en la aplicación llamamos preventivas. De tal manera que, al predefinirlas en el objeto a reparar, se nos arrastra a cada uno de los elementos. Aquí podemos ver en la solapa de preventivas cómo aparecen esos dos tipos de revisiones aquí vinculadas con dicha periodicidad, además de que tenemos registrado en todo momento cuál es la última que se ha realizado. En la solapa de contratos podemos ver si hay algún tipo de contrato vinculado a este elemento. El contrato no es más que un tipo de facturación asociado al objeto a reparar, que veremos posteriormente. Podemos también acceder a todo el histórico de reparaciones de este objeto a reparar, ya sean preventivas o no, pudiendo ver los documentos asociados y su detalle en la parte inferior. También podemos tener detallados cuáles son los repuestos que se podrán utilizar para este elemento, así como una clasificación por categorías, como veíamos también en las reparaciones. Por último, podemos tener indicada la dirección en la que está este elemento, que junto con la ubicación de la pestaña de General nos permite saber en todo momento dónde está el objeto que debemos reparar o al que debemos realizarle algún tipo de mantenimiento. También es posible vincular documentos externos al propio objeto a reparar, pues por ejemplo, una ficha técnica o un plano. Y también podríamos desde aquí generar la orden de reparación directamente para este elemento. Podemos también ver desde el propio objeto si pertenece a una instalación o no. Una instalación no es más que una agrupación de objetos a reparar que pertenecen todos al mismo cliente y que están ubicados en la misma dirección. De manera que podemos realizar acciones conjuntas para toda la instalación. Aquí podemos ver en qué dirección están dichos elementos, cuáles forman parte de la instalación, si hay un contrato de facturación vinculado a esta instalación y el histórico de reparaciones que se va realizando a cada uno de ellos. Por último, podemos también establecer categorías. Podemos también trabajar con estilos dentro de las reparaciones que no son más que plantillas de reparaciones que se realizan siempre de la misma manera. Por ejemplo, para formatear un ordenador siempre realizaremos los mismos pasos. Es obligatorio utilizar estilos si queremos trabajar con reparaciones preventivas, es decir, si queremos tener revisiones o mantenimientos periódicos, obligatoriamente debemos trabajar con estilos, como este que tenemos aquí. En este caso podemos ya tener predefinidos ciertos campos en el estilo, como por ejemplo en este caso una serie de observaciones, indicar ya para qué tipo de objeto va a ser válido este estilo. Podríamos también ya predefinir algún tipo de vínculo con documento externo, como por ejemplo una ficha técnica.
Las fases podemos tenerlas también ya predefinidas con su duración y sobre todo, y lo más importante, podemos predefinir ya los previstos, tanto de mano de obra como de materiales que puedan utilizarse en dichas revisiones. En este caso, además, he creado una quinta solapa que le he llamado testeo de redes. No es más que una serie de tests que debemos de realizar en este tipo de revisiones y que aquí indicaremos todos los chequeos que debemos de realizar. Es posible generar ya desde el propio estilo las órdenes de reparación, aunque lo habitual si vamos a trabajar con este tipo de mantenimientos o revisiones es que lo lancemos desde reparaciones preventivas. Esto nos permite no solo generar los mantenimientos o revisiones que nos tocarían ahora, por ejemplo, en el mes de diciembre, sino también avisar a los clientes mediante un correo o un SMS de que les toca la revisión de determinados elementos. Estas preventivas, que el sistema ahora nos va a avisar de cuáles debemos de realizar, aquí las tenemos, podemos ordenarlas y generarlas agrupadas de distinta manera, por ejemplo por cliente y estilo, o también por instalación. Una vez generadas estas reparaciones, podremos acceder a ellas directamente desde aquí. Por ejemplo, la revisión de red es la que estábamos viendo, la anual de equipos y en red es la que estábamos viendo hace un momento según la plantilla, de tal manera que podemos ver cómo se han arrastrado las observaciones y el documento vinculado al estilo. Tenemos también los mismos previstos y tenemos esa solapa de testeo de redes en la que simplemente irá el operario chequeando cada uno de esos campos. A la hora de realizar imputaciones a las intervenciones técnicas, además de hacerlo como hemos estado viendo, existe esta ventana que nos permite imputar mano de obra y materiales a las reparaciones desde una única pantalla. Aquí podemos, por ejemplo, trabajar con un filtro, por ejemplo, por recurso, para ya solamente ver el recurso que queremos imputar e incluso por fecha, pues solamente el día 30 del 11. De tal manera que de una forma rápida podemos hacer imputaciones de horas o incluso de materiales en la parte inferior. Es posible también generar pedidos a proveedores utilizando las necesidades que el sistema detecte a partir de las órdenes de reparación. Podemos indicar el tipo de proveedor que queremos seleccionar para hacer el pedido y podemos también aplicar ciertos filtros a la hora de generar las reparaciones a tener en cuenta. En este caso vamos a coger todas las reparaciones y en función de ello que nos haga una estimación de necesidades, teniendo en cuenta siempre el stock. De tal manera que nos hace una propuesta que es modificable, siempre podríamos cambiar a mano las cantidades que consideremos oportunas, y al darla a generar nos generará los correspondientes pedidos de compra. Hay que tener en cuenta que en este caso, en cuanto le demos entrada al pedido de compra, automáticamente lo va a asignar a la reparación. En cuanto a los recursos, hemos estado viendo anteriormente que podemos tener distintos tipos de recursos, no solo lo que es mano de obra, sino también maquinaria, que vemos aquí diferenciado con un color distinto. Podemos tener estructurados esos recursos en la estructura que consideremos más oportuna, en este caso, por ejemplo, tengo técnicos y programadores. Dentro de los recursos, la información es la misma, tanto si trabajamos con mano de obra como con maquinaria. Tenemos unos datos generales, que en este caso serían la información personal del trabajador. Luego tenemos una solapa de otros datos en la cual podemos aplicar un horario de trabajo específico a cada técnico. A través de este campo es como indicaremos si hablamos de mano de obra o de maquinaria. Y podremos también vincularle un agente. Lo más importante de esta solapa es la imputación de costes. Podemos trabajar con distintos tipos de conceptos como horas normales, horas extra, kilometraje, y aquí es donde le indicaremos para cada técnico el coste que nos supone a nosotros y el artículo en el que se le va a facturar al cliente ese concepto. También podemos registrar gastos vinculados a los empleados, como vemos aquí abajo, y en el caso de las máquinas podríamos utilizar la parte superior para reflejar la amortización. Podemos vincular fotografías tanto de las máquinas como de la propia mano de obra,
Y en el caso de ser mano de obra, podemos utilizar esta solapa de entrega de material. Esto lo que nos permite es vincular un almacén a cada técnico, algo por ejemplo que nos va a ser de gran utilidad en aquellas situaciones en las que tenemos técnicos que se desplazan a realizar las intervenciones y llevan con ellos cierto material. A través de esta herramienta podemos generar entregas de material al técnico, recogida de material por parte del técnico o regularizar las existencias en el técnico. Por lo tanto, tenemos siempre un control del stock, tanto que se lleva el técnico como el que devuelve. En el caso de las máquinas, disponemos de una solapa de revisiones. Está pensada para controlar las revisiones que nos corresponden a la maquinaria. Podemos estipularla por periodo de tiempo, por meses en este caso, o por cantidad de horas. En este caso, al estipular los dos, el sistema aplicará el que venza antes. Volviendo a la mano de obra, disponemos de una solapa específica en la que indicará el sistema por cada año los días de vacaciones que le corresponden al trabajador. A través de la opción de modificar ausencias podemos de una forma rápida introducir cualquier concepto de ausencia, no solo vacaciones, sino los que tengamos definidos, y repetirlos hasta una fecha de manera que los genere automáticamente. Por ejemplo, supongamos que el día 1 de agosto este trabajador ha cogido vacaciones. Le ponemos el concepto vacaciones y le decimos que lo repita hasta el día 4. Ahí tenemos cómo ya nos ha introducido dicho concepto. Todo esto posteriormente lo veremos como días programados, días disfrutados y en total cuántos días de vacaciones tiene ya este trabajador, que podremos verlo luego a través de un calendario. Aquí lo vemos. La solapa de fabricación, reparación y proyectos no son más que un histórico de horas imputadas a cada uno de estos módulos. En este caso nos interesa el de reparación, donde podemos ver en qué reparaciones ha imputado este trabajador y desde aquí con el icono del más podríamos también imputar horas u otro tipo de conceptos. Si trabajamos con el módulo de control de presencia, también quedarán aquí registradas las entradas y salidas de dicho trabajador. Podemos tener también categorías, es decir, clasificaciones adicionales a lo que estamos viendo en esa estructura en árbol para los recursos. Y en cuanto a los contactos, son los contactos en la agenda vinculados a este recurso, que la hay para clientes y para proveedores. Por último, con respecto a los recursos, simplemente comentar que es posible tener documentos externos vinculados al recurso, pues como por ejemplo pudiera ser el contrato laboral o algún tipo de documento como el carnet de conducir, etcétera, o el DNI escaneado. Y que podríamos también desde aquí imprimir tarjetas de identificación para los trabajadores que podríamos utilizar posteriormente para imputar horas de una manera mucho más cómoda. Los tipos de trabajo son las fases de las reparaciones que ya hemos comentado en apartados anteriores y nos quedaría por ver cómo generar la planificación de las órdenes de reparación. En este caso vamos a hacerlo para las órdenes de reparación en este intervalo de fechas. De entre todas ellas vamos a hacerlo ya solo para las reparaciones para esta de aquí, para la 33. Tenemos que indicarle a partir de qué fecha y hora queremos que nos haga la planificación, pues vamos a ponerle a partir de las 16. ¿Y para qué tipo de hora? De tal manera que, en este caso, al tener fases, nos indica para cada fase el operario que estaría libre y que, por lo tanto, podría trabajar en esa reparación, además de ver el tiempo total de reparación que estaría estimado. Por último, y para terminar con este primer apartado de las reparaciones, comentar que se puede trabajar con contratos. No son más que una forma de facturar un determinado importe de manera periódica. Por ejemplo, mensualmente o trimestralmente, etc. Además, estos contratos se pueden vincular con una instalación que a su vez llevan vinculados una serie de objetos a reparar. Pero en realidad no es más que una forma de realizar la facturación de forma periódica y siempre por el mismo importe. A continuación lo que vamos a ver es cómo explotar la información contenida en el módulo de reparaciones, separando dos tipos de informe. En primer lugar tenemos los informes básicos de la aplicación, por ejemplo, un informe de reparaciones que podemos visualizar de distintas maneras, viendo el estado en el que está la reparación, viéndolo
con objetos a reparar y observaciones, con el detalle. Pues por ejemplo, vamos a sacarlo con objetos a reparar y lo vamos a sacar para las reparaciones entre este rango de fechas. Ahí tenemos el listado, donde nos aparecen los clientes, los objetos a reparar y el estado en el que están dichas reparaciones. Cualquier informe de la aplicación en el que tengamos campos sombreados, como en este caso, indica que podemos desde aquí navegar directamente a dicho apartado, en este caso a la reparación, y como cualquier otro tipo de formato, siempre se pueden exportar a herramientas ofimáticas como Word, Excel, PDF o enviarlos directamente por correo electrónico desde la aplicación. Otro de los informes básicos dentro del módulo de reparaciones es el de horas de recursos. Aquí, por defecto, para el mes en curso podemos ver las horas de un recurso en concreto. De manera que podemos ver mediante esa leyenda las horas del mes en las que ha trabajado, en las que ha estado de baja, en las que ha estado de vacaciones, etc. También podemos sacar la utilización de horas de recursos o de materiales, lo voy a hacer en este caso para los recursos. Lo podemos ver por reparación o por reparación con el dato de costes. En este caso vamos a sacarlo por reparación. Igual que antes, las reparaciones entre este rango de fechas, por ejemplo, de tal manera que aquí podemos ver cómo nos dice un total de horas utilizado en cada reparación, teniendo siempre al final del informe un total global. Eso mismo podríamos verlo, pero con la desviación entre las horas previstas y las horas utilizadas. Siempre con los totales al final del informe. Asimismo, podríamos ver también un informe de la planificación, informes de recursos o informes con los festivos y ausencias que hemos ido registrando en la aplicación. El apartado de utilidades nos permite actualizar de forma automática los costes de la mano de obra retroactivamente hacia atrás si fuera necesario. El apartado de configuración nos permite predeterminar ciertos comportamientos, como por ejemplo, cómo queremos que se comporten los objetos que están en garantía. Y por último, vamos a ver las herramientas de Business Intelligence que nos permiten explotar de una manera mucho más gráfica la información contenida en el módulo de reparaciones. Empezaremos por el cuadro de mandos. Aquí lo que vemos son los principales gráficos que nos permiten ver información básica de las reparaciones, por ejemplo, cuántas hay pendientes, cuántas se han finalizado hoy, de las finalizadas hoy, cuántas están pendientes de facturarse, o simplemente el listado de reparaciones que hay que hacer hoy. Puedo también ver esas reparaciones por recurso o por las horas de cada recurso, de manera que si además navego puedo acceder a una vista que no es más que otra forma de visualizar la información, que en este caso me permite jugar con un gráfico en la parte inferior que puedo definir para ajustarlo a mis necesidades. Así como jugar con la información agrupándola de distintas formas. Estas vistas que acabo de ver a través del cuadro de mandos también se pueden ver a través del apartado de vistas. Disponemos de distintos tipos de vistas, por ejemplo, para ver las horas trabajadas hoy, o por ejemplo para ver las reparaciones por recurso, de manera que podemos acceder al detalle de cada uno de esas reparaciones, etc. Con todo esto podemos dar por finalizado este tutorial sobre el módulo de reparaciones. Espero que les haya sido de utilidad.